Mi querido oyente, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de mi podcast, ayudando a comprender por qué la comprensión da paz. Un espacio donde comparto temas que aportan a la comprensión del mundo emocional, sus conflictos y posibles soluciones. Seguramente el título de este episodio te ha llamado mucho la atención y quizás estés aquí en este momento solo por curiosidad. Cuando era adolescente, alguna vez alguien me invitó a dibujar algo así como un barco con vela y no recuerdo qué más, con el objetivo de analizarme. Y esto me paralizó y pensé, 1. ¿Me evaluará como dibujo? 2. ¿Qué puede llegar a salir de este análisis? 3. Me di cuenta de lo perfeccionista que era. Bueno, hoy todavía me quedan rastros de eso, pero he mejorado un montón. Finalmente me negué a realizar el dibujo del barco, bote, lo que fuere. Pasaron los años, tantos que me recibí de arquitecta, trabajé en diseño y obra y pasados los 40 comencé a estudiar grafología y lo primero que me pidieron fue que escriba un texto y dibuje una persona y otras cosas más, obviamente para evaluarme. Justamente hacer un dibujo es hacer un test proyectivo, que es un medio de expresión de la personalidad. Sirve para conocer la estructura y el funcionamiento de la persona, descubrir emociones y conflictos internos que impactarán en su accionar. Nada mejor para mí que los ejemplos para aclarar conceptos y demostrar la eficacia de las técnicas que se utilizan. Enseñé en extensión universitaria, en consultoras de recursos humanos y en centros culturales cómo analizar textos, firmas y dibujos para hacer selección de personal. Es muy interesante y valioso para las empresas en presentaciones masivas, cómo se disminuye el tiempo de filtrado. Estoy hablando de 100 o 200 candidatos. El primer filtro es evaluar si la persona muestra 1. Ser una persona violenta. 2. Ser una persona que puede robar. 3. Que tenga signos de depresión, enfermedad, drogas o cansancio excesivo. Te voy a compartir algunas características de estos 3 puntos. Y sí, me imagino que te estás preguntando lo del karma. Un poco de paciencia, que en breve llegaremos a eso. Entonces, ¿cómo vemos rasgos de violencia en un texto o en un dibujo? Pero primero quisiera aclarar que existen 2 tipos de lapiceras con las que se debe realizar un escrito posible de analizar: bolígrafo y pluma. El bolígrafo tiene tinta viscosa y una bolita metálica en la punta. Y la pluma tiene tinta líquida y es una pluma metálica, originalmente pluma de ave, que dependiendo de los efectos que se deseaba lograr, sería de qué ave la pluma. Pero bueno, esto es anecdótico, como me dijeron alguna vez, porque suelo irme por las ramas cuando hablo. Por fortuna, en mis clases siempre tengo alguna secretaria o secretario que me recuerda en qué punto del tema central vamos. Cuando una persona tiene mucha energía acumulada, puede tener una descarga emocional violenta, ya sea verbal o física. Veremos reflejada esta energía con una presión excesiva del elemento escritural, o sea, la lapicera. Con el bolígrafo lo notaremos por un surco en el papel, capaz de percibirlo con la yema de los dedos por detrás de la hoja, además de verlo, por supuesto. Con la pluma veremos en el frente de la hoja trazos muy anchos, porque cuando una persona aprieta mucho una pluma, esta se abre bastante y deja salir tinta en abundancia. Cuando una persona está o es tranquila, no apretará en demasía ni la pluma ni el boli. Ahora te explico el punto 2, cómo ver una persona capaz de estafar. En este punto hay un listado de rasgos que denotan deshonestidad. Cuando se suman 5 de estos rasgos, concluimos que la persona puede estafar.
Te comparto uno de los rasgos de deshonestidad. Una firma ilegible que se efectúe de manera lenta en un adulto, no anciano. Es un rasgo de mentira, por ende de deshonestidad. Ahora te aclaro el punto 3. ¿Cómo ver depresión, enfermedad, drogas o cansancio excesivo? Se puede ver el alcoholismo y la drogadicción con temblores en los trazos verticales. Un día fui a un parque y por casualidad, entre comillas porque no creo en la casualidad, me encontré con una amiga que hacía tiempo no veía. Estaba con su madre y les contaba que había terminado mis estudios y prácticas en grafología. Pensaron que estaba bromeando porque me conocían de mi vida como arquitecta. Una vez que comprendieron que era verdad, que no era una broma, las dos dijeron al unísono: ¿dónde te escribo? Las separé y les hice devolución a cada una, porque son cosas privadas las que se ven en un análisis de estos. Miré a los ojos a mi amiga y le pregunté: ¿qué estás tomando que te afecta el sistema nervioso central? Me miró sorprendida, esbozó una tímida sonrisa y me respondió: anfetaminas para adelgazar. Se había separado de su marido, la habían dejado por alguien más joven. Y bueno, entonces le dije: comprendo que te sentís, cómo te debes sentir, pero sería conveniente que dejaras de consumir cuanto antes. Finalmente le envié 2 emails con información de los efectos de las anfetaminas y me apoyo con otro tipo de sugerencias. Te cuento esto para que aprecies lo valioso de esta herramienta, la grafología, y cómo saltan cosas que ni te imaginas en un análisis de autoconocimiento. Tengo un amigo, Walter, que le parece una tontería esto del autoconocimiento. Quizás a él la vida le fue mostrando y él fue viendo, pero hay muchas personas que no se dan cuenta. Te compartiré 2 casos, los más comunes en mis sesiones. Una persona muy amorosa, muy comprometida con su familia, muy de atenderlos a todos, de estar pendientes de ellos, le comento que tiene en su numeroscopio el karma 19. El karma 19 es de los manipuladores e intolerantes. No toleran que las personas hagan las cosas de una manera diferente a como las harían ellos. Quieren y pretenden que las decisiones adoptadas por el grupo sean sus decisiones. Cuando esto no sucede, recurren a la manipulación a través de la imposición, la mentira o la victimización. Cuando le explico esto a mi consultante, comienza a abrir la boca y los ojos. En especial las madres, con las mejores intenciones, suelen imponer a sus hijos, incluso en edades avanzadas, sus criterios. Cuando una mamá asfixia a su hijo, incluso deja de lado al padre de su hijo y abarca toda la vida del infante, está creando un adulto frágil, una persona incapaz de tomar decisiones, temeroso, que duda con cada paso. Muchas mamás que vienen a mi consulta por sus hijos, lamentablemente les tengo que decir que el problema son ellas, el ser tan absorbentes e impositivas. Lo más valioso que le puedes dar a un hijo es enseñarle a ser independiente, porque eso es sinónimo de libertad. Si tu hijo tiene 10 años y no le dejas cruzar una calle solo o hacerse su propio desayuno, lo estás negando como persona. Si tu hijo de 10 años se olvida en casa un libro de la escuela y te llama para que se lo lleves y tú le llevas, madre o padre, le estás cortando el proceso de evolución, le estás impidiendo aprender de la manera más valiosa, que es a través de su propia experiencia. Cuando cortamos el proceso de evolución de una persona, generamos karma para uno, karma para nosotros. Cuando vemos una persona en situación de calle, joven, físicamente sano,
y le damos dinero o cosas, estamos generando karma para nosotros, porque estamos interrumpiendo su proceso de evolución, porque no le damos la oportunidad de valerse por sí mismo. Como dice el dicho, no le des pescado, enséñale a pescar. De aquí viene el título del episodio de hoy. ¿Sabías que hacer cosas buenas te puede generar karma? Es un concepto equivocado de hacer el bien. Y esto significa que tendremos que encarnar más veces para aprender a no interrumpir el proceso de evolución de los demás. Te invito a indagar en tu día a día. ¿Manipulas a tu entorno? ¿A quién le estás resolviendo, entre comillas, la vida? Ahora te comparto el otro caso muy frecuente en mis sesiones. Una persona que tiene un 2 en un lugar muy importante de su numeroscopio, en algún nombre o apellido, en la suma de sus vocales, en especial cuando más fuerte vibra, es decir, en el nombre con el que le llaman, o en el total de los nombres y apellidos, o en el día de nacimiento, 2, 20 u 11, o en la clave personal, número que obtenemos de una tabla ingresando con el día y con el mes de nacimiento, o en el sendero natal, es decir, la sumatoria total de la fecha de nacimiento, etc. La sensibilidad del 2 u 11 lo hace sufrir mucho, le duele el dolor ajeno y siente lo que la otra persona siente. Te voy a compartir información con la que quizás no estés de acuerdo por tus creencias. Yo te comparto la mía, ojalá te sirva, como les ha servido a muchas personas. Inicialmente, las primeras vidas de un ser humano no tiene conciencia. Son los políticos, los abogados y policías, obvio no todos, pero casi. No les tiembla la voz para mandar a cometer delitos o ejecutarlos ellos directamente. Entonces, hoy un hombre en situación de calle, muy probablemente en su vida anterior, fue un político sin escrúpulos que mató de hambre a la población de su país. Todos vamos pasando por el proceso de aprendizaje de encarnación en encarnación. Cuanto más despierto estás, significa que más conciencia tienes, lo que significa que registras al otro y no quieres hacerle daño, ya sea persona, animal, plantas, cosas. Aquí viene mi consejo para las personas hipersensibles. Cuando veas en un noticiero que han violado a una niña de 5 años, procesa al instante y úsalo como un escudo protector. Esa niña en su vida pasada fue un violador y su alma eligió antes de venir a la tierra pasar por esta violación para aprender a través del mismo dolor. Presta atención, ¿qué es lo que más te cuesta en esta vida? Lo que más te hace sufrir. Eso es lo más importante que viniste a aprender en esta vida. Y habrá más cosas de las que no te das cuenta. Y para ello es el autoconocimiento, que te lo brindan distintas técnicas. ¿Siempre te abandonan? Viniste a trascender la independencia emocional. En tu vida anterior seguramente proporcionaste abandono. Quizás fuiste un padre ausente, embarazaste a alguien y no te hiciste cargo. Es solo un ejemplo. ¿Tienes problemas con el dinero? Viniste a trascender un programa de carencia. En tu vida anterior quizás eras un empresario que denigraba a sus trabajadores y les pagaba muy por debajo de lo que les correspondía. Hoy vienes a sentir el dolor que les provocaste, a vivir lo que ellos vivían. Estudiarás, investigarás, analizarás y te preguntarás toda tu vida por qué el dinero se me resiste. Y muy probablemente, a una edad bastante avanzada, entre los 50 y 60 años, por fin el dinero llegue a tu vida, después de haber padecido casi toda tu vida la carencia. Incluso puede suceder que no la resuelvas en esta vida y debas encarnar otra vez para lo mismo, e incluso otra vez más.
Hasta aquí el episodio de hoy. Soy Andrea Cruz Lombardi. Si te ha gustado el contenido, déjame un me gusta, sígueme o suscríbete. Hasta la próxima.